En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan. Seguimos aquí hablando de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. ¿Y qué tema más complicado? Mi hermano Erwin, ¿cómo vas? Estoy muy bien, mi estimado amigo y hermano Alonso. Sí, y es complicado porque, como dice en la parte de la escritura, nosotros nos hacemos las complicaciones. Exacto, totalmente de acuerdo. Porque realmente la escritura en la sabiduría de Dios pues da pautas muy claras, ¿verdad? Que culturalmente y a veces dentro de una teología un poco comprometida empiezan a poner ciertos obstáculos para entender el mensaje bíblico. Los forcejeos. Exactamente. Sí. Bueno, arranquemos con un par de consideraciones. Creo que primero entender que es un tema complicado, un tema que lleva su tiempo de procesar y que también, como hablamos fuera de micrófonos, cada caso es único, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que tener esas consideraciones también importantes. Primero, arranquemos por el inicio. La Biblia no es un libro para buscar causales de divorcio. Sí, correcto. Sino para conservar siempre que en Cristo hay esperanza de restauración, que es no solamente bíblico, que es lo más importante, sino también nuestra visión como ministerio, que no es buscar lo mínimo para un causal de divorcio, sino para generar esperanza en Cristo. Pero puede que prevalezca, ¿verdad?, el pecado en el corazón humano, ¿verdad? Que una parte diga, no, yo no quiero. Bueno, me parece que en podcast anteriores hicimos algo más en macro, ¿verdad? Hablamos inclusive del mismo concepto de la salvación. Si lo ponemos en ese mismo marco, la Biblia no es un libro de condenación. Uh-huh. Exacto. La Biblia es un libro de salvación. De salvación, muestra correcto. El pecado de la humanidad, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren tomar este recurso de la salvación? No queda otra. Exacto. Entonces, por eso es que hemos dicho, desde lo macro, entendiendo lo macro, que es evidente para todos, creo que es una buena luz para empezar a entender el concepto de una relación más micro, ¿verdad? Que es aunque es una tipología de Cristo con la iglesia, pero estamos hablando de una relación de dos seres humanos, no la relación Dios-ser humano, claro. Correcto. Entonces, por ahí empezamos a acercarnos para entender el punto. Bien, de acuerdo. Segundo, no hay ninguna escritura bíblica que prohíba a un cristiano cuando su cónyuge, aquí quiero ser bien enfático, mi hermano, cuando su cónyuge ha procurado divorciarse por la dureza de su corazón, no hay prohibición para las segundas nupcias, siempre que la separación no pueda ser remediada por la voluntad del ofensor. Bien, y es un tema bastante interesante, ¿verdad? Ahora, cuando estábamos en toda esta preparación, hablábamos sobre el pasaje de Mateo capítulo 19, donde hay una posible, y quiero decir posible con mucho énfasis, ¿verdad? Una posible excepción al tema, pero es muy interesante. Te pregunto así, ¿qué pensás vos sobre la posición de Mateo capítulo 19 en cuanto a las nuevas nupcias? Es muy importante, mi hermano, inclusive siempre revisar el contexto de todo versículo, siempre, ¿verdad? No hacer una doctrina, pongámoslo así, de solamente a la luz de un versículo particular. De sino tres palabritas solas ahí. Exacto, ver de qué se viene hablando. Ahora, acabas de decir que no hay ninguna escritura bíblica que prohíba a un cristiano volverse a casar siempre que el otro cónyuge ha procurado divorciarse. Exacto. Ahora, estamos hablando de la persona ofendida. Es decir, que la ofendida puede volverse a casar. Sí, o sea, que no hay ninguna escritura bíblica dada a una persona ofendida, repudiada, no volverse a casar. No así para la persona que ofendió y por la dureza de corazón que mantiene. O sea, perdón que te interrumpa. Sí. En el marco de la violencia doméstica, podríamos llamarlo la víctima. En un matrimonio, la víctima no tiene obstáculo bíblico para volverse a casar. Exacto. Entonces, me preguntaste, y lo menciono rápido, Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, entonces vamos por partes. Esto es sobre la pregunta que le hicieron en el versículo 3 a Jesucristo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Muy bien, y ya sabemos el contexto de la costumbre acomodada que había en ese momento de parte de la figura, en este caso masculina, ¿verdad? Que repudiaba por cualquier causa. Correcto. Y la persona quedaba a expensas, ¿no? de las consecuencias sociales y demás, y religiosas. Entonces Jesús va a responder: yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí el peso del versículo está refiriéndose a la persona que está repudiando por cualquier causa, porque está diciendo que se casa con otra, es decir, con una mujer. O sea, en este caso se está refiriendo al hombre. El que repudia y se casa con otra, entonces ese matrimonio no es válido. En ese contexto, quien tenía la autoridad entre grandes comillas, ¿verdad? Y bien grandes, es el hombre. Es decir, me divorcio porque no me gusta cómo preparas el pan. Exactamente. Por cualquier cosa. Por cualquier causa. Él tenía la autoridad para... quiero ser bien claro, ¿verdad? Una supuesta autoridad para dar la carta. Exacto. Estás hablando de él. Sí, entonces por eso es que enfocar el peso del versículo a qué figura de los dos cónyuges se está refiriendo Jesús. En este caso, la figura masculina que repudia, que se casa con otra. Entonces dice adultera. Correcto. Si usted se vuelve a casar, adultera. Ahora, ¿qué pasa con lo que vos dijiste, con la víctima o con la repudiada? Entonces, la ley va a decir en Deuteronomio 24, 1 y 2, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Todavía aquí se parece a Mateo 19, 9, ¿verdad? Correcto. Ahora, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez ella, ya está la figura de la víctima, abandona la casa, queda libre para volver a casarse. La víctima, la que ha sido la repudiada. Víctima, la repudiada. Entonces, este nuevo matrimonio en la víctima no se considera bíblicamente como un estado de adulterio. Correcto. Porque fue repudiada. Fue repudiada por cualquier cosa. Exacto. No el caso de Mateo 19, donde el peso está en el victimario, por los términos técnicos que hemos estado ¿verdad? utilizando. Correcto. Y esa persona se vuelve a casar, entonces entra en adulterio. Si nosotros generalizamos este concepto de 19.9 para las dos partes, es donde vienen las equivocaciones. Y se dice de una manera muy general: una persona divorciada no puede volverse a casar porque adultera. Correcto. Sí, creo que es muy claro. Estoy de acuerdo con lo que vos decís sobre el versículo 9. Y para mí siempre resalta el versículo 8. Dice, leo una versión internacional: Moisés les advirtió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Pero no fue así desde el principio. En la Reina Valera usa la expresión por la dureza de vuestro corazón. Es decir, que en este caso, el hombre, quien tenía la supuesta autoridad para dar carta de divorcio, se le antoja, es una persona obstinada, es una persona con el corazón dura, una persona que permanece en un estado de repudio, de separación, en un estado de pecado, porque recuérdense que hablamos al principio sobre el hecho de que la Biblia no es un libro para buscar causales de divorcio, es un libro que genera esperanza, ¿cierto? Claro. Sin embargo, en esa dirección de la esperanza se dan estos eventos, ¿verdad? Donde hay que considerar todo el contexto de la situación, de la relación, de las actitudes, de las decisiones de cada parte en cuanto al funcionamiento. Entonces, resalto lo de Mateo 19, lo que vos decías: el que ofende, bien, el ofensor, el que solicita el repudio o el divorcio por la razón que sea, no debe volverse a casar. Exacto. Pero la víctima o la que ha sido repudiada, gracias, me quedé sin palabras, repudiada, de acuerdo a Deuteronomio, puede volverse a casar. Apunto también a 1 Corintios 7:15, porque así lo entendió Pablo. Dice en la Nueva Versión Internacional: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. No pongan obstáculo. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Sí. Inclusive aquí yo añadiría, mi hermano, que a pesar de los obstáculos que se hubiesen procurado en ese cónyuge que quiere separarse, voluntariamente no consideró ninguna oportunidad. Y entonces permaneció
en su estado de dureza de corazón. Exacto. Y es que, como estamos hablando en este podcast del nuevo matrimonio, creo que es importante estas bases, porque el divorcio que Dios ha permitido por ley, dentro de su voluntad permisiva, tenía el efecto, y esto es muy importante, de disolver el vínculo matrimonial. Es decir, el vínculo matrimonial se disuelve con el divorcio. Ya está. Listo. Ahora, la condición de la dureza de corazón no le permite volverse a casar porque tiene que restaurar primero su corazón. Correcto, porque si no, va a volver a maltratar, a victimizar, y aún mismo, una persona en esas condiciones también se lastima a sí mismo. Entonces, ¿para qué casarse para entrar en otra relación que va a dañar a personas? Entonces, esto de la ley es para proteger el corazón inclusive del victimario, mi hermano. Porque estamos hablando dentro del marco de la gracia de Dios. De acuerdo. Es decir, sane su corazón para que viva un verdadero vínculo matrimonial. Pero como la dureza del corazón continúa, la persona, a pesar de la restricción, va a seguirse casando y va a seguir causando mucho daño. Pero es importante nada más cerrar con esto. O sea, el vínculo se disuelve matrimonial con el divorcio. Sí. Y agrego también la segunda parte de 1 Corintios 7:15, que es muy importante. Dice, en tales circunstancias, cuando, lo que vos decías, el que da la carta de divorcio, el que pide el divorcio por cualquier causa, ¿verdad? Dice, en tales circunstancias, el cónyuge queda sin obligación. Y creo que eso es muy importante resaltarlo. Pablo pone un punto y coma. Bueno, no Pablo, nuestra versión española dice punto y coma. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Así es. Entonces, yo comienzo a pensar en estos versículos de Deuteronomio, de Corintios, de Romanos 4, de Mateo 19, etcétera. Y qué complicado sería entonces para una persona que ha sido abusada, ¿verdad? O que está casada con una persona que permanece en un estado de pecado sin arrepentimiento y sin esperanza, pasar el resto de su vida esclavizada. Y hay un versículo, no me acuerdo todos los que hemos leído, que habla sobre eso, creo que es en Romanos, de que no somos esclavos de nadie. ¿Sí? Entonces hay un llamado a esa paz y esa libertad verdaderamente en Cristo. Sí, me parece que es Gálatas 5. Ahí está, Gálatas 5:1 creo que era, me parece. Que Cristo nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Y entonces, digamos, mantengámonos en esa libertad. Inclusive, es más, sería bueno que te leyeras el versículo 39, vos que estás tocando, el cónyuge creyente queda sin obligación en 1 Corintios 7:15 para que continuemos con lo que Pablo está trazando acá. Sí, 39, 1 Corintios 7:39, dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Sí, porque esto nos va a dar la base para un concepto interesante. Ahora, nada más quisiera decir algo rápidamente. A pesar que nosotros, como seres humanos, pudiésemos opinar que no es justo que una mujer quede sin casarse, no sería ese el argumento por el cual nosotros diríamos la mujer debe de casarse. Por eso es que estamos procurando hacer un buen acercamiento bíblico para no decir lo que la Biblia no dice y decir lo que la Biblia dice contextualmente. Correcto. Sobre lo que nosotros entendemos que la Biblia dice, ya ahí podemos nosotros adjuntarle nuestras opiniones. Exacto. Claro, es necesario que una mujer que ha sido maltratada y que el victimario decide permanecer en su pecado y que le destruye la vida matrimonial en el tiempo que tengan, el Señor le conceda la posibilidad de rehacer su vida en un nuevo matrimonio. Correcto. Pero esto a partir de lo que primero la Biblia dice y luego nuestras opiniones. Correcto. Totalmente de acuerdo. Fundamentado no en opiniones, preferencias, sino en un sostén sólido bíblico. Y quiero marcar algo también importante que me pareció muy interesante. En toda la amplitud de las Escrituras. Es decir, la ley, los salmos, los profetas, o sea, abrir a una teología bíblica donde podamos no centrarnos en un versículo, no quiero decir aislado, pero que nos limitemos a una oración en un versículo, sino estudiar el tema en toda la amplitud de Génesis Apocalipsis y cuál es el concepto que el Señor ha transmitido en todo ese tiempo. Sí, muy, muy saludable lo que estás diciendo. No decir lo que el versículo no está diciendo. Exacto. Y enfatizar lo que sí está diciendo. Muy bien, me pediste leer 1 Corintios 15, 7:39 sobre la muerte del esposo. ¿Hacia dónde vamos con esto? Sí. Dice, mientras él vive, está ligado. Si no, entonces ya se termina ese vínculo. Ve, la ley en Levítico 20:10
Dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Muertos. Dale. En aspecto físico, ¿verdad? Sí, en aspecto físico. O sea, con una piedra por medio. Una piedra por medio. Hoy es un poco complicado en nuestra sociedad esta práctica. Ahora, ¿y por qué? Porque esta pena de muerte por adulterio pues tenía una intencionalidad. O sea, no incentivar tal ofensa del adulterio hacia la parte, digamos, hacia la parte fiel del matrimonio. No incentivar el adulterio. En tal caso, si se diera este caso, lógicamente la parte inocente quedaba viva. Y tras la muerte de su esposo podía volverse a casar. Pablo dijo: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere con otro marido, no será adúltera. Esto lo dijo en Romanos 7:3. El punto es que hoy, ya no en tiempos del Antiguo Testamento, un esposo adúltero que voluntariamente comete este acto de traición al pacto, voluntariamente, estaría físicamente muerto en el Antiguo Testamento. Correcto. Y lo acabamos de leer. Hoy no se da muerte a un adúltero físicamente, pero sí hay una muerte espiritual. Está muerto al pacto matrimonial. Correcto. O sea, estamos diciendo si la persona continúa en este acto, ¿verdad? Porque permanece voluntariamente en un estado pecaminoso. Exacto. ¿Cierto? ¿Y la paga del pecado? Es muerte. Es muerte. Separación de Dios. Separación y de Dios y del vínculo, del pacto matrimonial, de todo. Ahora, la conclusión de todo esto es que la parte inocente podrá volverse a casar por su estado de viudez espiritual. No viudez física, que sí pasaba en el Antiguo Testamento, sino ya en el Nuevo Testamento una viudez espiritual. Otra vez, el adulterio hoy no se paga con la muerte física como en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo se paga? Se paga con muerte espiritual. Es decir, se desvincula el pacto matrimonial. Hay una serie de consecuencias por las decisiones que la persona está tomando en todo ámbito, no solamente en su relación matrimonial, sino que se extiende a su relación con sus hijos, con su familia, la sociedad y con él mismo, y por supuesto que delante de Dios. Exactamente. Ahora, ese estado de viudez espiritual, entonces aquí nosotros proponemos vincularlo con 1 Timoteo 5:14. Dice: así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces, correcto, estamos definiendo el divorcio como un estado de viudez espiritual porque el divorcio disuelve el vínculo. Exacto. No hay matrimonio. Exacto. Hace morir el vínculo. Contrario a otras creencias donde se cree que una vez casados, para siempre casados. Sí, que ya que estamos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Claro. Estamos casados hasta que la muerte nos separa. Por eso, ahí ese es el problema, tal vez, de hacer muy popular una idea que no es así en interpretación bíblica, claro, contextual. Correcto, contextual en todo el marco de la Escritura, por supuesto que sí. Entonces hay posibilidad, por supuesto, en el Señor y bajo el temor de Dios de rehacer la vida después de pasar por un evento traumático, un evento tan complicado como lo es un divorcio. Que, a ver, porque aunque la relación esté muerta, como muchas dicen, ¿verdad? No, es que ya todo estaba mal, ya todo estaba mal hace tiempo. Igualmente es una experiencia traumática y con serias consecuencias para quienes pasan por un proceso como estos, ¿verdad? Y el proceso, y evidentemente se va a dar un proceso de duelo que debemos también preparar a la persona, pues en el tema en el ámbito que estemos hablando, del nuevo matrimonio. Duelo porque ha habido una viudez espiritual. Claro. Por eso es que es un periodo de duelo. Y otra vez, como lo hemos dicho muchas veces, en un caso de adulterio se abre una puerta. Sí, verdaderamente todavía continúa la esperanza de restauración de un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios cristianos han pasado por procesos de infidelidad y son restaurados? Correcto. Estamos diciendo de la parte ofensora que dice: yo no voy a dejar mi adulterio. O sea, yo quiero vivir así y esa es mi decisión. Si te gusta, bueno, y si no, pues ahí. En ese punto, la paga del pecado es muerte y se da una viudez espiritual, y cuando viene un divorcio válido se desvincula el vínculo, valga la redundancia. Exactamente. Sí, se quiebra, hay un duelo, hay una muerte espiritual, una separación de la persona, y es normal, no correcto, normal,
correcto, es una palabra complicada en este contexto, ¿verdad? Pero lo normal es responder de forma desadaptativa. Claro. Es decir, respuestas al aire, depresión, ansiedad, temor, frustración, etcétera. Y es bien importante también nosotros como miembros de una iglesia, ¿verdad? Quien sea que es creyente, poder caminar con las personas que están sufriendo y pasar por un divorcio, trae, como dijimos anteriormente, consecuencias muy serias y que deben ser personas acompañadas por personas dentro de la iglesia, compasivas, no llamando, no menoscabando la integridad de la persona más, no revictimizando, no quitando las consecuencias de las decisiones, pero sí caminar con esas personas para una restauración en esperanza, sí, ¿verdad? Y no simplemente pues que queden ahí y colgadas, ¿verdad? Entonces es importante comprender el divorcio como un duelo, ¿bien? Y que debe tratarse de la misma forma, como un duelo de una persona que fallece, y comprender las etapas que implica un duelo. Exactamente. Y me gustó eso que dijiste si lo digo en otras palabras, es que lo más normal y esperable es actuar desadaptativamente ante una condición desadaptativa. Ajá, sí. O sea, lo normal, sí, o sea, lo que uno como ser humano espera, es responder, por lo menos en un tiempo, de una manera muy comprometedora, porque el ambiente es comprometedor. O sea, sería muy extraño que un ambiente de un duelo como es ¿verdad? Imagínate lo que es vivir la separación por un adulterio. Con tantas personas he conversado del dolor tan profundo que esto significa. Ahora, ¿esperaríamos una respuesta adaptativa que desarrolla la persona? Poco probable. Poco probable. Es más, la idea es llevarla a ese objetivo. Exactamente. Pero pasando un periodo de duelo primero. Correcto. Que ahí en ese periodo de duelo es donde aparece la esperanza que tenemos en el Señor. En esta respuesta desadaptativa a una situación totalmente desadaptativa, hay una esperanza donde la persona puede ser transformada. Sí. Y responder en un proceso, pasando por esas etapas, responder asertivamente. Sí, por eso es que se espera depresión y altos índices de ansiedad. Correcto. Es lo que se espera ante una condición normal, sí, ¿verdad? Y como vos decías, revictimizar es decirle, pero hermana, no esté deprimida. No sufra, es decir, no llore. Levántese en este momento y vamos para adelante. Sí. Claro, ese es el objetivo, pero necesita un periodo de duelo. Eso es lo que vamos a empezar a conversar acá. ¿Cuáles son las etapas, entonces, que hablamos de un periodo normal de duelo? Diferentes perspectivas, pero hay al menos 5 etapas. Primero, la negación. La mente no va a procesar lo sucedido y inmediatamente empieza a negar lo que está pasando. No es posible que la figura que tengo de mi esposo o de mi esposa haya sido capaz de un pecado como ese. Vamos a seguirnos refiriendo al adulterio, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. No es posible. La negación. Luego da paso a la ira. ¿Por qué? Porque con la ira el cerebro va a sintetizar las muchas emociones y sentimientos que se van a dar. Por ejemplo, tristeza, confusión, dolor, enojo, frustración. Todo eso por decirte, ese cóctel se va a manifestar en una ira. Correcto. Todo metido ahí, ¿verdad? Por eso es que en medio de la ira se llora, en medio de la ira hay confusión, en medio de la ira hay enojo desbordado. Frustración. O sea, sí, es un cóctel de todo se sintetiza en la ira. Que es lógico por haber perdido una persona. Eso es muy importante. Es lo que, vamos a ver, es el diseño humano. De nuestras emociones afectadas por el pecado y en nuestra cotidianidad, lo que esperamos. Correcto. Por favor. Es más, nuestro sistema humano está programado para poder responder ante la amenaza. Y por eso es que empiezan a surgir esas emociones como un sistema de alerta máximo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Qué más? Negociación. ¿Qué significa? Es tratar de encontrar algún sentido razonable a lo que pasó. O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no hice algo mejor? ¿Qué fue lo que empezó a suceder? ¿No lo vi venir? Etcétera. ¿Y qué pasa? Haciendo las cosas bien, el otro cónyuge puede caer en el abandono por su propio corazón. O sea, se supera no contestando las preguntas, porque cada respuesta será insuficiente. Claro. O sea, no en esa etapa de negociación, ¿qué pude haber hecho mejor?
lo más recomendable es no contestarnos a nosotros mismos. O sea, eso es un error porque nos mantiene en un loop y no vamos a encontrar respuestas que realmente nos satisfagan, No, ¿verdad? de hecho, está en medio del proceso de duelo y las respuestas siempre van a ser insuficientes y van a llevar más bien a más preguntas y que van a generar más frustración y más confusión en medio de un proceso que ya de por sí duele. Exacto. Muy bien. También después de este periodo de negociación es normal la depresión, consecuencia en un sentido de renuncia. Eso es muy importante. Yo entiendo bien la depresión como renuncia. Sí. Esa es la palabra que yo más vinculo. Es interesante, sí, porque la persona dice, ¿ya para qué? Sí. Ya no sigo, ya no avanzo, renuncio, me desentiendo. Y puede ser que se decida no asumir un rol de víctima, bien, por esto, pero si persiste en una incapacidad de avanzar en la vida, puede generar una apatía ante todo, retirarse de eventos significativos, ¿verdad? No hay una verdadera recuperación. Y como hablamos anteriormente, se da el peligro de soluciones intentadas desadaptativas. Es decir, bueno, Exacto. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Sí, Entonces, que no va en función de lo que está pasando. Entonces, Exacto. esta depresión, pues, es normal y es muy importante también saber, ¿cómo lo puedo decir? Permitir el espacio, quizá. Sí, y al menos identificar que se está en esa fase. Exacto. Y el peligro que significa buscar soluciones para Exacto. avanzar desde un estado depresivo. Ese es el punto. Sí, porque las emociones, como hemos dicho, suben y bajan, ¿verdad? Y un día responde, no, yo me levanto porque yo soy un vencedor y yo me llevo el mundo por delante. Sí. Y sale a la calle y se da cuenta que no puede y cae en una serie de pensamientos totalmente confusos, ¿verdad? Inclusive, como estamos hablando de renuncia, puede ser que en esa etapa yo voy a renunciar a mis principios cristianos. Sí, por supuesto. Yo voy a renunciar a mi ética. Ajá, si ya Dios se olvidó de mí. Por eso, esas soluciones para avanzar son muy peligrosas desde un estado de depresión. O, según Ken Sade en su libro El Pacificador, en rutas de escape extremas, suicidio, asesinato. Ajá. Porque está en un proceso de renuncia, es decir, ya está, no sigo, no avanzo. Sí. Y finalmente, aceptación. ¿Verdad? Que es muy importante, y eso aplica para todo, no confundir aceptación con resignación. Sí, son dos cosas muy diferentes, muy, muy, muy distintas, que deben ser bien marcadas. Y con aceptación es superar la ira, ¿verdad? Que tiene ese poder de mantenernos en el pasado, superar la negociación, la depresión, para poder avanzar en el Señor. Que es aquí donde la esperanza comienza a desarrollarse, ¿verdad? Textos como por ejemplo Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Exacto. Aún después de un evento tan complicado como lo es un divorcio. Y te digo rápido unas recomendaciones, mi hermano. Primero, no intentemos acelerar cualquier proceso de recuperación de esas fases, ¿verdad? Cada etapa debe vivirse y sanarse adecuadamente. Ahora, tomemos en cuenta que un corazón solitario puede ser engañado fácilmente. Entonces, ahí con cuidado en esa etapa de duelo, ¿verdad? Y luego, mantener una oración constante. El Señor dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Entonces, una solución intentada desadaptativa es justamente alejarnos del Señor cuando estamos en este periodo de tribulación, ¿verdad? Más bien, el creyente debería tener como meta, ya ha pasado el proceso del divorcio, que su vida puede y debe seguir glorificando a Dios. Y Él ha permitido, y es difícil llegar a esta comprensión, que este recurso de liberación, como lo es el divorcio, no para caer en otros tipos de esclavitud. Me divorcié, pero tuve una profunda depresión, no tengo esperanza, me resigno, vivo totalmente amargados, sino que hay una verdadera libertad. Y ahí es el pasaje que hablábamos temprano de Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Sí, yo concluiría de mi parte, mi hermano, con ese tema del nuevo matrimonio, diciendo lo siguiente, que la recuperación de una mujer maltratada va a incluir saberse con el derecho, incluye aquí bíblico, de recuperar su seguridad afectiva y física, o sea, su vida integral. Y su esperanza es cuando comienza a recobrar el suficiente valor para conseguir un espacio en la vida. Por eso es que es importante calzar esto dentro del tema general del nuevo matrimonio. Correcto. Sí, me parece muy bien este llamado a saberse con el derecho a recuperar una seguridad física afectiva, ¿verdad? Y esto va en función, por supuesto, y creo que es, no sé si la única, pero diría que la única forma, es permitiendo la transformación a partir de nuestra identidad.
Es decir, una persona creyente que pasa por un proceso de divorcio, sigue siendo hija de Dios o hijo de Dios, y hay un proceso de esperanza y de transformación aún en medio de eventos lógicos como una depresión, como la frustración, como el enojo, donde en el Señor pueden ser claramente superados, ¿verdad? Y trayendo una esperanza para la forma de vivir. Exactamente, sí. Bueno, y esto, dije que iba a terminar, pero yo creo que tengo que leer Romanos 15:7, mi hermano. Ajá. Mira, ante ese problema de identidad, mi identidad será ser una persona divorciada. Esa va a ser la etiqueta para la comunidad, para la iglesia, para mi familia. Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, nuestra identidad, a pesar de un divorcio, sigue siendo soy hijo o soy hija de Dios. Correcto. No la etiqueta divorciado o divorciada. Exactamente. Y si se utiliza esa etiqueta, tomar el divorcio como un recurso de Dios, buscando mi proceso de recuperación personal, de vida completa, un recurso de la gracia de Dios. Correcto. Por su voluntad permisiva. Totalmente de acuerdo, y creo que no hay mejor forma de terminar que recordando esto. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, y esas etiquetas muy comunes en nuestros días, ¿verdad? No se sobreponen al valor que tenemos delante del Señor, y aparte del valor que tenemos delante de Él, la capacidad que ya hemos recibido de parte de Dios para, en momentos tan amargos como un proceso de divorcio, ser restaurados a una esperanza el resto de nuestra vida, dándole gloria a Dios, a pesar de haber pasado por eventos tan traumáticos como estos. Así es. Bueno, creo que por hoy es todo, ¿verdad? Es un tema muy amplio y solamente es un pincelazo, como decías vos, macro, claro, ¿verdad? Esos 3 micro. Programas. Como... para algo, ver las generalidades y luego algunas cositas, ¿verdad? Exactamente. Pero creo que es muy importante ser sabios, ¿verdad? En cómo podemos tratar ese tipo de situaciones. Así es, mi hermano. Muy bien. Llegamos acá entonces. ¿Quedamos acá? Listo. Pues muchas gracias, y la otra semana empezaremos con un tema muy lindo. El amor debe ser firme. Muy bien, excelente. Hablaremos de eso entonces. Ok, nos vemos. Chao.